Muy buenas tardes, bienvenidos. Después de ese miércoles festivo, la semana continúa y nosotros lo hacemos como cada jueves, cada 15 días, hablando de ópera. Pedro Pablo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todavía te dura la sonrisa, tremendo el éxito de este fin de semana del pasado domingo, de esa ópera que se representaba en Vigo con ovación del público y bises. Efectivamente, sí, claro, más que la sonrisa, la satisfacción, porque es mucho trabajo el que llevamos adelante, sobre todo toda la junta directiva, particularmente Daniel Diz, que es el que se encarga de la dirección artística del festival. Y hombre, nosotros a cambio no recibimos nada más que esa satisfacción de ver que a la gente le gusta, ¿no? El teatro estaba a reventar, el público estaba calentito de verdad, y cuando el coro de esclavos de Nabucco pues comenzaron a aplaudir de tal manera que se vieron obligados a repetir. Y yo llevo 12 años en la junta directiva, es la primera vez que se hace un bis en Vigo, ¿eh? Y esto es una buena noticia, porque, bueno, si de verdad queremos que haya ópera en Vigo y ópera de un cierto nivel, hombre, pues depende de todos, no solo de una junta directiva que estemos ahí trabajando, sino de que la gente responda y que demuestre que efectivamente que le gusta lo que hacemos. Entonces pues seguiremos haciendo cosas. Estamos viendo esas imágenes, son de este domingo de Nabucco, de la representación. La gente responde, lo está haciendo en los últimos años. Este domingo lo ha hecho con ovación y tienen suerte porque todavía queda una cita de Amigos de la Ópera. Hablaremos en el próximo programa de ella, pero bueno, entendemos que este ya es el listón, ¿no?, que hay que superar. Hombre, sí, hay que pensar que hace un mes que no quedan entradas. Es decir, la verdad es que la respuesta del público ha sido extraordinaria. Nuestro presupuesto, o en nuestro presupuesto, la taquilla pesa de manera considerable. Por tanto, para nosotros que el teatro se llene no es solo una satisfacción, es una necesidad presupuestaria, ¿no? Pero en fin, la gente sí que respondió, y luego, bueno, el coro sonó de cine, la orquesta, que hablaba con Cayetano, con el concejal de Cultura, al final, y me decía una cosa que tiene mucha razón. Es decir, esto hecho con gente de casa, es decir, la orquesta es de Vigo, el coro es de Vigo, bueno, el cantante principal es de Vigo, Luis Cansino, que hizo un Nabucco descomunal, extraordinario. Marina hizo una Abigail con lo difícil que es el papel de Abigail y lo bordó, o sea, estuvo sobradísima, le sobró voz por todas partes. Es decir, pusimos un espectáculo operístico de alta calidad. Y bueno, pues la gente respondió, claro, lógicamente, cuando haces cosas bien. Y muy traído a la actualidad, además. Y hoy lo que vamos a traer a la actualidad son dos voces de la ópera. Lo comentábamos al comenzar la temporada, así lo presentaba Pedro Pablo Gutiérrez. Vamos a seguir repasando pues grandes óperas, pero también vamos a seguir conociendo, empezando a conocer en esta temporada a grandes artistas. Hoy además nos traes, para empezar, a un hombre y una mujer. En el caso de la voz masculina, un artista en mayúsculas. A mí me sorprendía muchísimo, Pedro Pablo me decía que lo complicado es la ópera, un hombre que saltó en su época del mundo de la ópera al mundo del cine, así de popular era su voz, que se trasladaba a la gran pantalla. A mí me parecía algo complicado, pero tienes razón, lo complicado era tener su voz y hacerlo sobre los escenarios, ¿no? Sí, sí, porque saltó a Hollywood después de 3 décadas de triunfar absolutamente en todos los grandes escenarios. Es este que estamos viendo en pantalla ahora mismo, se llamaba Ezio Pinza. Fue un bajo lírico que en su época fue pues un auténtico suceso, ¿no? Él había nacido en 1892 y ya en 1914 debutó muy jovencito y estuvo prácticamente 3 décadas en escena, bueno, hasta llegar a ser, como veis, portada de Leaf y en general un personaje descomunal, ¿no? Era un bajo y entonces pues las cosas que cantó, sobre todo, cantó muchos papeles de barítono, pero los papeles de bajo, que son pues los dos de Mozart, el Sarastro de la flauta mágica y el Osmin del serrallo mozartiano, y luego pues todos los papeles de bajo más importantes. Si queréis, vamos a empezar escuchándole en esa maravillosa aria Isis und Osiris de la flauta mágica de Mozart, y empezamos a tomar contacto con esta voz extraordinaria. Venga, lo escuchamos y hablamos sobre él.
Mira cómo baja, que me comentaba Pedro Pablo mientras escuchábamos este fragmento. Pues esta es una voz inigualable, es una voz descomunal. Ha habido muy buenos bajos, incluso en su misma época estaba Fyodor Chalapin, estaba gente de mucho calado, pero yo creo que la calidad de la voz de Ezio Pinza era muy especial, ¿no? Lo vemos fumando, ¿tiene algo que ver con esos graves? En aquella época todavía fumar no era malo, es malo ahora. Nadie lo relacionaba absolutamente con la voz. Una Nada. época donde, lo decíamos el día de la presentación, los artistas de ópera eran grandes personalidades del mundo de la cultura. Sí. Lo veíamos en la revista Life, en la Exactamente. portada. Prácticamente como hoy, quiero decir, lo que hoy pueda ser Plácido Domingo o Pavarotti o Montserrat Caballé, eran estos en aquella época. El problema Sí, es que el tiempo se los lleva. Hoy de todas formas, comparten con protagonismo con otro tipo de artistas de música más ligera y de dudosa relación en otros casos con el mundo de la cultura, Sí. cuando entonces realmente eran referentes, ¿no? Sí, eran referentes porque no había tanta música ligera, la música alternativa era el jazz, el swing, es decir, otro tipo de música también muy cultural, ¿no? Pero bueno, hoy también los cantantes de ópera lo que tienen son muy respetados, es decir, son como personajes que se dedican a una profesión muy compleja, muy difícil, ¿no? Bueno, este Ezio Pinza estuvo 22 temporadas en el Metropolitan, donde llegó a hacer más de 700 representaciones y luego también en la Ópera de San Francisco estuvo 20 temporadas. Ajá. Y al final de su vida había representado 95 papeles distintos, es decir, era un tipo que no sabía música, es decir, no sabía leer música ni nunca la quiso aprender, pero lo que él tuviera que cantar se lo hacían al piano y lo reproducía a la perfección. ¿Pero hablamos de un hombre autodidacta? Sí, no, era un hombre que no sabía música, que venía de una extracción muy humilde y entonces pues, no sabía. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo 4 años en el ejército y luego, curiosamente, cuando ya era todo un personaje en el Metropolitan, en el año 1942 muchos italoamericanos estuvieron confinados en la isla de Ellis durante 3 meses, sí, porque eran sospechosos de ser partidarios del eje, es decir, de Alemania e Italia, porque eran italianos, ¿no? Y estuvo 3 meses prisionero. O sea, este fue uno de ellos. Este fue uno de los que estuvo en la isla de Ellis durante 3 meses. Y luego, bueno, pues en ese tiempo, en esos 95 papeles que tuvo, pues uno de ellos fue precisamente el Fígaro del Barbero de Sevilla. Y uno de los papeles clásicos es La Calumnia de Rossini, que es la que podemos escuchar ahora, si quieres. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sigillando, va scorrendo, varranzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Bueno, después de esa dilatadísima carrera operística de casi 3 décadas, que normalmente los cantantes de ópera no suelen durar tanto tiempo en escena. Tampoco empezar tan jóvenes, ¿no? Y tampoco empezar tan jóvenes, seguramente, efectivamente. Pues Pinza en 1948 decidió abandonar, decidió dejar la carrera operística, tentado por Hollywood. Entonces era la época de los musicales en Hollywood y claro, una voz como esta era oro puro para los distintos productores. Además, de hemos películas. visto en algunas fotos, era un hombre relativamente atractivo, Sí, alto, sí, un galán, era ¿no? guapo, que quedaba era bien para grande, la pantalla. Sí, exactamente. Era un galán a todos los niveles, es decir, también para la prensa rosa del momento. Es decir, luego nos cuentas. Sí. Y bueno, pues finalmente decidió poner fin a su carrera operística y dedicarse a los musicales de Hollywood y prácticamente pues tuvo el mismo o superior éxito, ¿no? Solamente para terminar con esta parte de Ezio Pinza, había traído
un pequeño fragmento de una película con Lana Turner en la que podemos oír su voz, pero en vez de cantando ópera, cantando la canción ligera del momento, la canción que integraba los musicales, y podemos ver cómo para eso sí que le sobraba voz por todas partes, ¿no? Y más. Pues vamos a ver ese fragmento y ahora me cuentas lo de la prensa rosa. Your Highness, I like the violins. Play beautifully. Let me look at you, soft against the sky, young and strong and sure of your heart, nonetheless you possess. Claro, ahora entiendo, ahora escuchando esto, entiendo perfectamente lo que tratabas de explicarnos. Claro, la avidez de los productores de Hollywood por contratarlo, claro, porque una voz como esta solo hay que dejarlo suelto, ¿no? Claro, el inglés es muy mejorable, porque es un inglés muy macarrónico, pero su voz es descomunal, salta por encima de todas las voces al uso de la época y le daba un brillo especial a cualquier musical. Claro. ¿No era americano de nacimiento, nació en Italia? No, nació en Italia, era italiano y se llamaba Fortunio Pinza, y Ezio Pinza es su apodo con el que hizo toda su carrera, su nombre artístico, ¿no? Bueno, que me comentabas de los amoríos de este hombre, era famoso dentro y fuera de los escenarios, al parecer. Efectivamente, sí, tuvo amoríos con actrices de la época y con todo esto, pero esto era algo bastante habitual. El pan nuestro de cada día en Hollywood. Exacto. Y también en la industria sobre todo cultural. En Estados Unidos. Tal vez en Europa todavía la prensa rosa no existía como tal y no tenía tanta potencia, pero en Hollywood vivía de eso, alimentaba a la prensa rosa porque eso era publicidad gratuita. Oye, ya que has utilizado ese término, potencia, vamos a hablar también de una mujer que tiene un récord todavía no superado. Efectivamente, vamos a hablar de Mado Robin, que fue una soprano de las que en su momento se llamaban soprano canario, porque tenían una enorme capacidad para la coloratura en notas muy altas. De hecho, lo que hace famosa a Mado Robin después de tantos años, ¿no? Porque hace ya bastante que murió, pues lo que la hace famosa es precisamente que dicen que dio la nota más alta jamás cantada, que es el do-7, y que, bueno, no me sorprende porque ahora vamos a oírla en un pequeño fragmento y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? ¿Cómo se mide? Porque claro, ese dicen que, imagino que eran testigos que estaban en aquel momento cuando esta mujer lanzó ese chorro de voz y ¿quién pudo medirlo? Sí, no, es muy fácil de medir. Las notas son notas, es decir, tú sabes cuando estás cantando un do 4 sobre agudo, cuando estás cantando tal, lo sabes perfectamente porque está escrito en las partituras, sí, ¿no? Pero ella se sale de todas esas partituras en sus coloraturas y llega a momentos realmente extraordinarios. Vamos a escucharle un primer fragmento que es cortito, pero es interesante al final, que es cuando llega a la nota más alta. Es el Spargi d'amaro pianto de la Lucia de Lammermoor, pero he cogido la segunda parte donde ella hace unas coloraturas imposibles, que no están en la partitura, por cierto, que las hace, digamos, porque puede. Sí. Y para que podamos escuchar el agudo de la voz de Mado Robin, que bueno, como Maddie Masplé o como Erna Schack, que eran de su época y eran también sopranos canarios con una excelente vida en las notas más altas, pues fue famosa por eso. Y además hizo muchos programas de televisión, con lo cual por eso nos quedan grabaciones, no como Ezio Pinza, que tenemos fotos, sino grabaciones reales.
Bueno, ahí la tenemos, Amado Robin, una voz realmente sorprendente, sí, poderosa, portentosa y además tal vez lo difícil no sea llegar a esa altura, lo difícil es cantar a esa altura, ahí sí que es muy, muy complicado. Ella tenía un instrumento particularmente hermoso, una garganta sin igual. Y bueno, pues durante mucho tiempo también no fue una mujer particularmente afortunada porque se casó con un señor que se llamaba Alan Smith, que murió poco después de la Segunda Guerra Mundial en un accidente de moto. Y bueno, eso la sumió en una depresión de la que le costó mucho trabajo salir, pero bueno, luego al final consiguió ir saliendo y tal. En el 54 debutó la Lucia en el Metropolitan y demás, pero lamentablemente en 1960 tuvo un cáncer y se murió pues con 42 años. Muy joven. De hecho, unos días antes de morir estaba cantando l'Acmé en el Teatro de la Comedia de París, donde lo que estaban era homenajeándola por su 42 cumpleaños. Se sintió indispuesta y debió dejar la representación y murió unos días después. Por tanto, no fue durante la Segunda Guerra Mundial también debió dejar de cantar. En Francia las cosas estaban muy complicadas o sea que no fue una persona particularmente afortunada. La vida le dio una magnífica voz, pero prácticamente no le dio nada más. En todo caso, hoy nos traes a dos artistas con dos magníficas voces en los extremos, pero a ninguno de ellos les tocó vivir una época fácil. Sí. Teníamos en el primer caso un hombre que durante 4 años tuvo que estar también en el frente y bueno, esta mujer que más allá de los avatares de su vida personal se tuvo que enfrentar también a una guerra, una posguerra, con todo lo que eso supone, ¿no? Bueno, y Ezio Pinza murió con 64 años también de un derrame cerebral, es decir, pues tampoco murió bastante joven, pues también tenía carrera por delante, con una voz como esa ya me contarás. Pero bueno, lo que sí quería era ir alternando, unas veces traemos óperas y otras veces traemos voces de este tipo que si no las traemos nosotros la gente no las oirá nunca porque el tiempo ha pasado por encima de ellos y a pesar de que entonces fueron gente multimillonarios y que arrastraban a las masas y tal, pues de pronto han pasado al olvido de la manera más insospechada, ¿no? Bueno, al olvido relativo porque vemos que Pedro Pablo tiene importantes documentos gráficos y la verdad es que todo lo que es ese archivo audiovisual nos va a servir mucho para ir repasando estas vidas. Dentro de 15 días vamos a volver a hablar de ópera, pero hoy quieres despedir sección, nosotros vamos a continuar pues con un fragmento todavía de esta mujer. Otro fragmento de Amado Robin es unas variaciones sobre un tema que se llamaba 36 velas. Y bueno, podemos despedir con esta voz espléndida de Amado Robin, pues hasta dentro de 15 días. Pedro Pablo, hasta dentro de 15 días. Ustedes no se me muevan, nos quedamos con Amado Robin.